Bueno, muchísimas gracias. La verdad que he tenido congresos difíciles, donde había que decretar una medida de fuerza. Nunca tuve, pero hoy estoy un poquito nervioso con la presencia que tenemos acá y como bien lo destacaron los compañeros de distintas provincias del interior del país, con las dos presencias que tenemos, evidentemente nos sentimos orgullosos de tenerlos presentes y fundamentalmente, como se dijo también en uno de los compañeros, en un momento tan especial, tan difícil, tan particular que estamos viviendo, que está viviendo el mundo y en particular los argentinos. Evidentemente, estar y tener la responsabilidad de la conducción de los destinos del país debe ser realmente muy, muy complicado por la situación que vivimos. Y tenemos que reconocerlo con toda sinceridad, que las cosas que están pasando en el mundo y en particular en la Argentina, evidentemente los hombres que tenemos en la conducción del país, de las distintas provincias, como es la de Buenos Aires y muchas otras, todas, evidentemente están haciendo las cosas que el pueblo reclama y fundamentalmente para que el pueblo no sufra, ¿no es cierto?, las consecuencias de la pandemia y además la situación económica que trae ese tipo de pandemia. Por eso que cuando escuchamos o vemos por algún medio de que critican algunas cosas que están pasando en el país, yo me pregunto, ¿no ven lo que pasa en el mundo? En estado de sitio, en los países llamados del primer mundo, estado de sitio, permanentemente conflictos. Y acá, gracias a Dios y gracias a la responsabilidad de la conducción que tenemos del país, esto no ocurre. Y además, tampoco ocurre porque el pueblo, fundamentalmente el pueblo humilde, trabajador, comprende lo que está pasando y sabe que el gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo, un esfuerzo importantísimo, ¿no es cierto?, para poder superar estas dos pandemias que hemos sufrido. La pandemia de 2015 al 2019 y la pandemia que apareció en el 2020. La pandemia del macrismo y la pandemia que estamos sufriendo, que está sufriendo hoy el mundo. Evidentemente, la situación que nos dejaron el último gobierno, evidentemente fue muy complicada, pero mucho más se complicó con la pandemia esta que estamos sufriendo. Y sin embargo, el gobierno ha tenido la suficiente capacidad, experiencia, esfuerzo, sacrificio, ¿no es cierto?, para poder llevar el país, ¿no es cierto?, en las condiciones que hoy podemos decir que no estamos como deberíamos estar, pero estamos, teniendo en cuenta esta pandemia, estamos realmente mejor que otros lugares del mundo, ¿no es cierto?, que también están padeciendo lo mismo. Por eso para darle comienzo, quería anunciarle a los compañeros que tienen que ver también con la situación que vivimos. Dos cosas que me parece que son sumamente importantes. Y es también lo que viene realizando el gobierno, ¿no es cierto?, para que no se agraven las situaciones de los trabajadores. Decirles que a pesar de unos días, hace algunos días comenzó a normalizarse la situación de OCA. Y hay muchos trabajadores, que inclusive son dirigentes algunos que trabajan en OCA, y saben el sufrimiento que tuvieron durante tantos años. Cobraban el sueldo en cuotas, hasta 5 veces por mes le pagaban los sueldos, y sin embargo se bancaron esa situación. Nosotros como organización gremial nunca le hicimos faltar ni un geñol y en todo lo que era necesario, ¿no es cierto?, para que tengan la salud de ellos y de su familia, ¿no es cierto?, atendidas como corresponde. Jamás se privó de nada y soportamos entre todos, ¿no es cierto?, una situación realmente muy grave. Y hoy puedo decirle con inmensa alegría y satisfacción que el esfuerzo que hicieron los trabajadores de OCA en todos esos momentos tan difíciles que pasaron van a ser superados, ¿no es cierto? Creo que en pocos días, cuando cobren el aguinaldo, se van a dar cuenta que después de mucho tiempo,
van a cobrar el sueldo y agregando juntos. Así que esta es una enorme satisfacción que sentimos los hombres de la organización gremial y que también tenemos que decirlo, es parte de lo que el gobierno viene realizando en forma de reactivar la economía de un país. Y si OCA se pone en funcionamiento es porque creen y están convencidos que el país se va a reactivar y va a volver a tener, ¿no es cierto?, lo que los argentinos nos merecemos. Y el otro tema también es importante. En el día de ayer se firmó ya el 90% de la representación de los empresarios, ya lo firmó. Falta ese 10% que tienen elecciones en estos días, ¿no es cierto? Por eso no han podido tomar la decisión de la firma. Pero no va a haber ninguna duda que la van a firmar. Se ha firmado y se ha logrado, como venimos haciéndolo durante muchos años, el pago de un bono de 25.000 pesos para todos los trabajadores camioneros. Y esto, compañeros, que hemos logrado entre todos, ¿no es cierto?, es lo que el trabajador se merece y fundamentalmente, por eso esta actividad declarada esencial, ¿no es cierto?, creo que ha cumplido con todo lo que corresponde y lo han manifestado muchos compañeros, ¿no es cierto?, para servir a nuestros hermanos, ¿no es cierto?, que tienen otras actividades para que evitar ni que falte mercadería ni que falte lo que sea necesario, porque esa es la responsabilidad que tenemos los camioneros. Por eso, compañeros, que el merecimiento de este bono, y tengo que destacar algo muy importante que lo hablamos en el día de ayer. Los empresarios, si bien siempre hay alguna discusión en el tema, los empresarios no dudaron en reconocer que el sacrificio que hacen los trabajadores y que han hecho en estos meses del sufrimiento de esta pandemia ha sido importantísimo. E inclusive en muchos casos han estado detenidos, 60 días, 70. Han estado detenidos porque, bueno, no podían cumplir con el protocolo que se exigían en algunas provincias porque tenían que cumplir con la responsabilidad de entregar la mercadería que tenían en el destino fijado. Y han sufrido cárcel, han sufrido detenciones durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de todo eso, siguieron adelante y hoy podemos decirle, compañeros, sufrieron mucho, se hicieron muchos sacrificios, pero hoy tenemos una pequeña cuotita de satisfacción para poder darle a ellos y su familia la posibilidad de tener unos pesos más en su casa. Quiero también decirle que echan no una encuesta, sino haciendo números entre la gente que nuestra organización gremial, a través de todos los sindicatos del interior del país y todos los sindicatos del interior de las distintas provincias, ¿no es cierto?, y en particular, estando el compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires, se ha implementado las conocidas ollas populares que ya llevan, de acuerdo a los números que se han hecho, alrededor de 3 millones de platos de comida que se le ha dado a la gente. Eso es muy importante, porque se demuestra la solidaridad que tiene nuestra organización gremial. Muchos argentinos la tenemos, pero en particular estamos hablando de nuestra organización gremial, porque si algo nos destaca es justamente la solidaridad, y hemos posibilitado a través de trabajadores mismos que hacen de cocinero, de mozo, de lo que sea, hemos implementado un servicio que permite, ¿no es cierto?, haber llegado a esa cifra que acabo de mencionar. Eso es lo que yo quería transmitirle, ¿no es cierto?, a todos los trabajadores del interior del país y en presencia nada más ni nada menos que el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y una vez más quiero decirle que nos sentimos inmensamente orgullosos de tenerlos presentes en un acto como este, que es justamente una reunión para convocar a una futura elección en la organización gremial. Por eso hay muchas cosas para hablar, pero quería con eso decirle al compañero
presidente y al compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bienvenidos. Y esto va a quedar grabado en la historia de nuestro gremio. La presencia de ustedes a lo mejor no se dan cuenta lo importante que es la presencia de un presidente y un gobernador como es la provincia de Buenos Aires en una organización gremial que ha luchado toda la vida, para llegar y lograr lo que hemos logrado. Y quiero reiterar que cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también participó el presidente, y muchos otros, el compañero Berni también, cuando nos pidieron la posibilidad de poner en funcionamiento el Sanatorio Antártida, no dudamos un segundo. No dudamos un segundo y gracias a ello, me lo ha dicho el gobernador de la provincia, gracias a ello han tenido la posibilidad de llevar muchos compañeros y compañeras enfermas y han tenido la posibilidad, en muchísimos casos, de poder salvarle la vida a muchos hombres y mujeres de nuestra provincia y de nuestro país. Por eso es que, compañero presidente, muchas gracias por su presencia. Lo trato de usted porque... Muchas gracias por tu presencia, Alberto. Muchas gracias, Ángel, por tu presencia y van a ser recordados toda la vida por los trabajadores camioneros. Gracias, muchas gracias. Ahora sí. A continuación, hará uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que Hugo, Pablo, muchas gracias por la invitación. Es cierto que recién ahora viendo en estos televisores a todos los compañeros y compañeras del sindicato en todo el país, uno cobra un poco idea de la importancia que tenía este acto. A mí me invitaron a compartir con ustedes el Día del Camionero y no sabía que nos íbamos a encontrar también con un acto tan importante para la vida del gremio, donde se iba a poder además compartir con todo el país algunas pocas palabras. Yo desde mi lugar, desde la provincia de Buenos Aires, quiero decirlas primero en honor a lo que dijo Hugo, es cierto, la verdad que ni bien me llamó y me preguntó si podía hacerlo, son días muy intensos, yo vengo hasta el lunes, hasta hace poquito aislado, así que venía encerrado, pude salir después de esos días que hay que mantener porque estuve cerca de alguien que tuvo coronavirus y me da un placer inmenso haber podido cumplir con este compromiso que efectivamente acepté de inmediato. No miente Hugo cuando dice que no lo pensé ni siquiera, le dije que sí, le pregunté la fecha y dije que me iba a hacer lugar en mi agenda. ¿Cómo no iba a ser de otra manera? ¿Cómo no iba a reaccionar así cuando la misma respuesta recibí cuando le pedimos a Hugo y a través de Hugo y de Pablo al sindicato entero que hiciera inmenso que hizo el sindicato de camioneros y que va a quedar también marcado en la historia a través del convenio que se hizo para el uso del Sanatorio Antártida durante la pandemia. Un convenio que creo que inauguramos el sanatorio, porque el sanatorio se encontraba todavía sin actividad, lo inauguramos el 1 de abril y fue un convenio que extendimos hasta el mes de octubre. La misma velocidad, porque cuando lo llamé a Hugo para preguntarle si había posibilidad de que esa instalación tan importante y además de importante en general, la verdad que hay algo que tiene que ver con podríamos decir, un vaso de agua en el desierto, ¿no? Se necesitaban camas de terapia intensiva, como estábamos viendo a nivel internacional, que habían dejado a tanta gente, los países más desarrollados y más ricos del mundo, realmente en el abandono y en la indefensión. Imaginen que ustedes, o un familiar, un ser querido, o simplemente o una bonaerense o un argentino, en un momento necesita, no hay cama, y no hay respirador, y no hay médico. La verdad que eso era lo peor, Alberto, que nos podía pasar, el peor fantasma, el peor obstáculo, el peor riesgo que teníamos al comienzo de la pandemia. Y era muy difícil ampliar un sistema sanitario básicamente devastado.
Yo usé la frase tierra arrasada para referirme a cómo encontramos la provincia de Buenos Aires y la Argentina después de 4 años, no de una experiencia, no de una etapa, sino de un experimento neoliberal en el país, llevado adelante por Macri y por Vidal, que arrasó con todo. Esa es la verdad. Si no fue más profundo el daño, fue porque la base que había era realmente sólida después de gobiernos peronistas, nacionales y populares. Se había ampliado tanto, faltaba, pero se había ampliado tanto que había margen, que había colchón, como se decía en esa época, durante la fase del gobierno de Macri, ¿no? Había sufrido todo el tejido productivo, había sufrido la actividad, había sufrido la economía, habían sufrido las familias, pero si algo, la salud, y particularmente la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Miren, uno puede explicar un montón de cosas, desde los insumos que faltaban a la situación salarial de los médicos hasta el desastre de la infraestructura y el abandono que tuve ocasión de recorrer también en la campaña electoral. Los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires como estaban, en un estado de decadencia, que es cierto, porque hay que ser justo, no se inició Vidal, probablemente faltaba mucho por hacer, pero una cosa es eso y otra cosa es lavarse las manos y dejar que las cosas se arruinen y se pudran, como había ocurrido y como siempre ocurre en las experiencias neoliberales. Yo no entiendo, se siguen postulando permanentemente para ocupar los máximos cargos públicos cuando pareciera que odian al Estado, odian a los gobiernos y odian a todo lo que tiene que ver con lo popular. Pareciera eso, a veces uno se pregunta, que es como una especie de guerra santa contra el sistema público. Entonces lo quieren privatizar y si no lo pueden hacer, lo abandonan. Y si no, inventan un negocio. Así que el sistema de salud estaba muy mal. Nosotros en la provincia, Alberto, cuando asumí habíamos declarado la emergencia sanitaria, no había pandemia. Y ya decíamos que estábamos en emergencia sanitaria. Como que a uno lo agarró con lo opuesto y recién empezando a poner ladrillos y viene el hecho sanitario más complejo y complicado del último siglo y te cae encima. Y vos, sin nada, como una tormenta y con un barco agujereado. Así nos encontró esta pandemia. Por eso yo quería referirme al gremio de los camioneros, a través del gremio de los camioneros y del día de ustedes, hacer un poco una referencia al sistema sindical y a los trabajadores de la República Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Miren, merecen un agradecimiento por el hecho de que nos dieron de comer durante la pandemia, de que transportaron desde los respiradores hasta los insumos médicos, hasta todo lo que se necesitó durante la pandemia. La pandemia fue algo donde la recomendación era quédense en su casa, y los camioneros, quedarse en su casa, salieron a recorrer las rutas del país, de la provincia, para ir a cada punto, para que no faltara nada. Si no hubieran estado trasladando la mercadería como uno de los eslabones del proceso logístico de producción y de consumo del país y de la provincia, nos hubiéramos quedado sin nada. Y había que ponerle el cuerpo a la situación. Y estaba complicado porque también lo sufrimos durante todos esos meses, la dificultad de tener que establecer protocolos. En esos momentos, llegando a pueblos, ciudades, provincias, se lo veía a ustedes que en el camión transportaban el virus. O en sus propios cuerpos. Porque claro, todo el mundo guardado y los camiones yendo y viniendo porque esa es la naturaleza del proceso de producción, distribución y consumo. Han sido un eslabón clave para que la economía, para que el país, en modo pandemia, pero siguiera funcionando y cada uno tuviera lo que tenía que tener. Así que ya por eso el trabajo de los camioneros como trabajadores esenciales, junto con obviamente los trabajadores y trabajadoras de la salud, y trabajadoras de la seguridad, de la educación, del sector público, bueno, argentino, que es que tenemos el sistema privado, el sistema estatal y después nuestro sistema de obras sociales, que siempre se lo ataca, pero la verdad que sin el sistema de salud, también del sector de las obras sociales, nos hubiera sido imposible afrontar esta pandemia. Después también nos enteramos de que hicieron ollas populares, con recursos propios en la provincia, así que yo tengo que agradecer también toda la asistencia por eso, en el trabajo, en la salud, en lo social, que era lo que tuvimos que hacer para en una situación dramática sostener con vida
a nuestra provincia y a nuestro país. Así que eso, y la perlita del Sanatorio Antártida, porque decía, nos agarró la pandemia, sabíamos que íbamos a necesitar más camas de terapia intensiva, y ni las camas de terapia intensiva, ni las instituciones, todo lo que rodea, porque todos hablaron del respirador, como si uno pudiera poner un respirador en un patio y atender a un paciente COVID que se está muriendo, y no es así. El respirador es un instrumento, pero tiene que haber instalaciones hospitalarias, tiene que haber personal de la salud de todo tipo, desde los médicos que operan estos aparatos hasta aquellos auxiliares, a las enfermeras, a los enfermeros, todo ese dispositivo, pero tiene que haber también un sistema de comida para que pueda alimentar, lavanderías especiales, porque las ropas que se usan en condiciones de epidemia hay que disponerla de una forma muy especial. Así que toda esa... Bueno, nosotros estábamos ante lo imposible, la verdad, lo imposible, necesitábamos ese vaso de agua en el desierto porque se venía la pandemia encima, ni siquiera sabíamos a qué ritmo y obviamente yo recibí 883 camas de terapia intensiva públicas en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir que tuvimos días de 1.250 camas ocupadas. ¿Qué hubiéramos hecho si no se abrían los hospitales como hizo Alberto, como hicimos, si no se podían los hospitales modulares? Pero conseguimos algo que fue, uno diría, un as en la manga. Porque empezó la pandemia, estábamos empezando a alargar las obras, empezando a comprar los insumos, tuvimos que traer aviones desde China directamente, de aerolíneas argentinas, que si no hubiéramos tenido línea de bandera también hubiera sido muy complicado para afrontar la pandemia. Pero teníamos que abrir rápidamente instalaciones de la nada, y la verdad que ahí fue donde la ayuda de todos ustedes, del gremio de camioneros, de sus autoridades, a la provincia de Buenos Aires, le dio un verdadero respiro, le dio un margen que nos permitió después seguir haciendo todo lo que había que hacer, pero con la tranquilidad de que íbamos a poder afrontar incluso esa primera y temible ola y ese crecimiento exponencial del que se hablaba y que efectivamente ocurrió. Y ahí estuvimos y rápidamente conseguimos más de un centenar de camas en la clínica, en el sanatorio, con los profesionales, con el equipamiento, con Liliana, que estuvo a cargo de toda esa operación muy, muy compleja en medio de la pandemia. Así que la verdad que fue de vida o muerte y que efectivamente salvó muchísimas vidas. No tengas duda de decirlo de esta manera, Hugo, porque uno no le gusta a veces, porque parece dramático, exagerado, pero es cierto, en el COVID es cierto, si no había cama de terapia intensiva, la gente se moría. Y en otros países hubo que ver escenas dramáticas donde se le sacaba un respirador a alguien tal vez más viejo, matándolo para ponérselo a alguien más joven, lo cual parece descarnado, pero en situaciones de emergencia, en guerras, en epidemias, ha ocurrido siempre. Bueno, en la provincia de Buenos Aires esto no ocurrió y la verdad, gracias a la ayuda, obviamente, de Alberto, lo he dicho millones de veces, el trabajo que hicimos con el gobierno nacional, con los intendentes, pero acá el gremio de camioneros, la verdad que jugó un papel especial, así como todos los gremios de la provincia. Y lo quiero decir porque merece una mención especial esto, porque justo parecía providencial, lo dijimos, además de que en esa clínica, en ese sanatorio nació Alberto, ¿no? Así que parecía que estaba escrito en algún lado, en el destino, que esto iba a ocurrir y que íbamos a inaugurar la clínica, Alberto, yo y las autoridades del gremio, para una pandemia, y que antes había trabas de todo tipo acá en la ciudad, no importa, bueno, tomarán nota, pero se logró hacer en una gestión rapidísima y gracias a ese esfuerzo. Terminado este agradecimiento, lo que tengo que hacer también es decir que por un lado estuvo la ampliación del sistema sanitario, por otro lado estuvo todo lo que se hizo con los protocolos, con el aislamiento, con el distanciamiento, lo que hizo el Estado, y después yo creo que la respuesta que tuvimos de la pandemia principalmente hay que agradecerle a nuestro pueblo que nos tomó en serio, que nos escuchó, que prestó atención y que comenzó a cuidarse, lo cual hasta puede parecer egoísta si no fuera cuidarse uno mismo, si no fuera que en la provincia de Buenos Aires vimos escenas realmente conmovedoras de solidaridad por todos lados, así como esto que muestra el sindicato
de ollas populares, de poner los campings, de poner todas las instalaciones, las clínicas, de invertir en esto, porque es una inversión, porque es para salvar vidas y situaciones complejas. Así que yo creo que esto habla del sindicalismo en la Argentina, así como del sistema de salud vinculada a las obras sociales y al sistema sindical, del sindicalismo en la Argentina. Eso que siempre hemos dicho que es una especie de columna vertebral, y yo creo que, para sintetizar, a nosotros nos salvó de que esta pandemia fuera muchísimo peor nuestro pueblo, y nuestro pueblo organizado, y el movimiento obrero organizado, por supuesto, que se puso a disposición inmediatamente. Y lo más interesante es que ahora que estamos empezando a ver allí el horizonte de salida, que yo digo que la vacunación no es el final de la pandemia, es el principio del final de la pandemia, pero es un montón, porque antes no veíamos ni el principio. Así que, pero ¿qué nos va a sacar verdaderamente de esta pandemia? ¿Qué nos va a servir para reconstruir después todo el daño que hizo la pandemia y lo que pasó en los 4 años anteriores? Básicamente lo que, por lo menos los que somos peronistas, lo entendemos perfectamente bien, que es el trabajo, Nosotros tenemos que hacer una apuesta, y la principal prioridad tiene que ser el trabajo y tiene que ser la producción. Así que agradezco mucho la invitación al sindicato, y quiero terminar diciendo feliz día a todos ustedes. Muchísimas gracias. Finalmente, en el Día del Camionero, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien. Gracias a todos y todas por invitarme, y feliz día del camionero y de las camioneras, porque veo mujeres participando de este evento, y me pone muy contento que así sea. Algunas cosas para pensar en este día, y a partir de las cosas de las que ustedes hablaron. Miren, que yo esté en el sindicato, y que yo esté en los sindicatos con Axel, no debe llamar la atención de nadie. Porque en política uno asume compromisos, y entre los compromisos que asume el compromiso de qué derechos quiere representar, de a quiénes quieren representar dentro de la sociedad. Y cuando hicimos el frente de todos con Cristina, con Axel, con Sergio, con Máximo, con Hugo, con Pablo, con todos los que formaron parte del frente de todos, nosotros tuvimos en claro que a quienes debíamos representar eran a los que peor estaban y a los que trabajan. Nosotros sabemos cuáles son los intereses que nosotros queremos representar. Y nosotros tenemos muy en claro que queremos representar los intereses de los que le están pasando muy mal y han quedado sumidos en el pozo de la pobreza. Y sabemos que con ellos tenemos un deber ético de sacarlos de ese lugar y volverlos al escenario de la sociedad productiva. Y que tenemos una responsabilidad histórica, que es representar los intereses de los trabajadores. Yo hoy estoy acá como presidente, pero yo nunca quiero dejar de ser un compañero. Nunca. Yo antes que nada soy un compañero. Y quiero seguir siendo siempre un compañero. Y por lo tanto, acá hay un compañero. Axel es un compañero. Cristina es una compañera. Estamos acá para ayudarlos, para ponernos de su lado, para ver de qué manera volvemos a reconstruir una Argentina que de verdad fue tierra arrasada el 10 de diciembre cuando llegamos, y esa Argentina que estaba en terapia intensiva, sobre llovido mojado, en marzo se enfermó con la pandemia. Pero en todo ese tiempo, ninguno de los que gobernamos dejamos de tener en cuenta a quienes nosotros estábamos representando. Nosotros estábamos representando a los que están más caídos y estamos representando a los que trabajan. Y por eso nos preocupamos de lo que nos preocupamos. Por eso nos preocupamos que los trabajadores formales puedan mantener su trabajo. Y para eso hicimos el ATP. Y por eso comprometimos al Estado a mantener el empleo formal.
Y muchas de las empresas donde ustedes trabajan seguramente deben haber recibido el ATP. Y yo estoy muy feliz que eso haya pasado. Porque la idea era que ninguna empresa cayera para que el día en que la pesadilla pasara, todo volviera rápidamente a reencauzarse en el trabajo. Y también pensamos en los trabajadores independientes, muchos monotributistas, que estaban quedando afuera del sistema, y para eso creamos el IFE. Y con el IFE les dimos una pequeña ayuda. Y también pensamos en un montón de trabajadores de clase media, que son trabajadores independientes, autónomos, y para ellos fuimos en socorro con créditos muy baratos, créditos a tasa cero, que empiezan a pagar recién en enero del año entrante, que les dimos el dinero con un plazo de espera enorme. Y en verdad todo lo hicimos por lo que dijo Axel. Básicamente nosotros, como dijo Adolfo en su primer discurso, Adolfo Velázquez, nosotros tenemos alma de peronistas. Y para los peronistas no hay nada más importante que el trabajo y la producción. Para nosotros, lo importante es que alguien invierta, produzca y por esa vía de trabajo y con el trabajo dignifique la condición de ser humano que cada uno de nosotros tenemos. Si la pandemia nos puso a prueba de algo, es que nos puso a prueba de nuestras convicciones. Y para nosotros, en nuestras convicciones, primero está la vida de los argentinos, después está el trabajo y después está la producción. Y frente al dilema que algunos quisieron plantearnos, nosotros no tuvimos ningún dilema. Primero, preservar la vida. Segundo, garantizar el trabajo. Tercero, garantizar la producción. Y así lo hicimos. Y si la vida quiso hacernos pasar la prueba de peronistas, la aprobamos, Axel. Aprobamos. No hemos claudicado en ninguno de los objetivos que teníamos el día que asumimos. Sí, tuvimos que adaptarnos a un escenario que no era el que esperábamos. Esperábamos otro escenario. Pero el virus nos puso un escenario complejo, muy complejo, muy complejo. Como somos peronistas y creemos en los que trabajan y creemos en una comunidad organizada, pudimos verificar la importancia de la organización de quienes trabajan, una y otra vez. Y en este punto, todos ustedes saben cuánto yo valoro y quiero a Hugo. Hugo es un gran dirigente gremial. Nos hicimos amigos en años en que él ya era dirigente gremial y buscaba y peleaba por los derechos de sus representados, y yo era jefe de gabinete. Y la verdad es que no hubiéramos podido hacer lo que hicimos con Néstor si Hugo no hubiera estado al frente de la CGT en aquellos años. Pero no porque fue concesivo con nosotros, sino porque fue comprensivo de lo que le pasaba a la Argentina. Por eso. Y pudimos crecer, pudimos aumentar la producción, pudimos crear más de 4 millones de empleos y pudimos mejorar en términos reales el salario de los que trabajaban. Con Hugo como un tábano exigiéndonos y nosotros con el compromiso que teníamos, que es el mismo compromiso que tenemos hoy. El mismo. Porque cuando ustedes miran cuánto cayó en términos reales el salario en la Argentina y lo comparan en los últimos 3 años, en medio de la pandemia fue la menor caída en términos reales de los últimos 3 años. ¿Estoy contento con eso? No, yo hubiera querido que el salario en términos reales creciera, pero estamos en la pandemia. Lo irónico es que con nosotros
cayó alrededor de un 2% en términos reales el salario real. Pero en los años anteriores cayó el 4,5% y el 6%, cuando la pandemia no existía. Y cuando lo que existían eran los pícaros que se llevaban los dólares afuera, que endeudaban a la Argentina, que no sabían cómo poner de pie una Argentina, que veían caer el consumo día tras día, que dejaron caer 25.000 pymes. Son los mismos que ahora nos explican lo que debemos hacer. Pero nosotros somos peronistas. Y frente a la adversidad nos arremangamos, nos ponemos a trabajar y ponemos el pecho. Y sacamos a relucir lo mejor que nos enseñaron Perón y Eva, que es la solidaridad. Esa solidaridad que muchos niegan, que muchos quieren que no exista, que muchos quieren hacerle creer a la gente que no tienen los sindicalistas argentinos. Pero por esa solidaridad, el sindicato de camioneros, la Federación de Camioneros, dio de comer a 3 millones de argentinos, cuando no era su obligación. Y por esa solidaridad se abrieron las puertas de los hospitales, de los sanatorios, de los camioneros en todo el país. Y por esa solidaridad, allá en Jujuy, algo que estaba llamado a ser una escuela se convirtió en un lugar para contener gente contagiada y darles una salida de tratamiento médico. Y por esa solidaridad, cuando la urgencia lo impuso, pudimos inaugurar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, reinaugurar el Hospital Antártida. Reinaugurar porque yo nací en el hospital, en el Sanatorio Antártida. Estuvo cerrado muchos años, estuvo en quiebra, y un día Hugo se puso al frente, pero la verdad es que hizo falta una pandemia y la necesidad de que eso se ponga en marcha para que se apruebe el funcionamiento de ese hospital en un lugar estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, porque es el centro geográfico de Buenos Aires. Un lugar con muy fáciles accesos. Y allí, sépanlo ustedes, porque por ahí están en el interior y no lo han vivido, pero tienen un sanatorio lujoso, como merecen los trabajadores. Un sanatorio que tiene las instalaciones que tienen los mejores sanatorios privados de la Argentina, o mejores. Ahora, en ese sanatorio, que generosamente, cuando era el comienzo de la pandemia, y nadie sabía lo que nos iba a pasar, no sabíamos siquiera si íbamos a tener barbijos suficientes para taparnos la boca y la nariz. En ese contexto vino un día Hugo, lo llamó a Axel, me llamó a mí y me dijo, miren, yo tengo todo esto listo, lo puedo terminar enseguida. No consigo que en la Ciudad de Buenos Aires me lo autoricen, pero si conseguimos que lo autoricen, está el servicio de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento todos vislumbrábamos una situación dificilísima. Y lo pusimos en marcha. La ironía quiso que en ese hospital de los camioneros, en ese sanatorio de los camioneros, la verdad es que no solamente se atendieran gente del Gran Buenos Aires, que se atendieron muchos, lo contó Axel. En ese sanatorio nació un hijo del COVID, porque nació el hijo de una madre enferma de COVID. Y hubo que enfrentar el parto de una madre enferma de COVID que daba a luz un hijo. En ese hospital se atendió gente de Mar del Plata. En ese hospital se atendió gente de Santa Fe. En ese hospital se atendió gente del interior del país, que lo necesitaron. Y estuvo abierto para ellos. Cuento esto, porque esto que pasa con un hospital, con un sanatorio de las obras sociales, ha pasado prácticamente con todos los sanatorios de las obras sociales. ¿Y cuántos detractores uno encuentra en la Argentina contra el sistema sindical y contra el sistema de obras sociales? Bueno, sépanlo. Cuando hizo falta, los sindicatos se pusieron todos juntos, unidos, a trabajar con nosotros. Y un gremio como el camionero
nos dejó inaugurar un hospital maravilloso que queda en el centro geográfico de Buenos Aires, donde se atendieron porteños, bonaerenses, gente de Mar del Plata, gente de Santa Fe, gente de todos los lados que lo requirieron. Y a nadie se les pidió otra condición que no sea la de estar enfermos. A nadie. Por eso, yo creo que ustedes, hoy que celebran el Día del Camionero, tienen que estar orgullosos del gremio que han sabido formar. Y mal que me critiquen, y mal que me protesten, tienen que estar orgullosos de los dirigentes que hicieron este gremio. Tienen que estar orgullosos, como dije el día que fui a la inauguración de ese sanatorio. Y le dije a Pablo, y le dije a Facundo, y le dije a Jerónimo, tienen que estar orgullosos del padre que tienen, porque fue el que construyó todo esto, todo eso que ustedes cuentan. Se construyó con la política y la gestión de Hugo. Todo lo que ustedes cuentan. Los hospitales que abrieron, las escuelas que abrieron, los campings que abrieron, las ollas populares que abrieron. Todo eso es mérito de una gestión que lleva muchos años y que uno debe reconocer. Por eso cuando Hugo me dijo, ¿podrás acompañarnos? Claro que quiero, no puedo, quiero, no es que quiero, debo acompañarlos. Debo acompañarlos. Debo estar solidariamente al lado de ustedes como solidariamente ustedes se pusieron al lado de cada argentino cuando los necesitamos. Que proteste quien proteste. Que le guste a quien le guste y que se enoje el que se enoje. Esto fue lo que hicimos. Y gracias a Dios que pudimos contar con Hugo, con Pablo, con todos ustedes que pusieron todo el esfuerzo que pusieron para ayudarnos a pasar la peor de las pesadillas que la Argentina ha vivido, que es pelear contra un virus que no conocemos, que hasta el día de hoy no sabemos cómo matarlo y que hasta el día de hoy no sabemos cómo prevenirlo. Y si no hubiera sido por el esfuerzo solidario de todos ustedes, todo hubiera sido más difícil. Así que estoy acá como un compañero más. Es lo que soy, lo que fui, lo que soy y lo que siempre seré. Y sepan que tienen en mí a un compañero comprometido, tan peronista como ustedes, tan convencido de que no quiere volver a la normalidad que conocimos, queremos construir otra normalidad con más justicia, con más igualdad, con más equidad social. Y que eso lo tenemos que hacer entre todos. Tan convencidos como un 17 de octubre fuimos a una plaza a buscar a un coronel que sabíamos que iba a defender los intereses de los que menos tienen. Con la misma convicción, hagamos otro país. La Argentina que nos merecemos depende de nosotros. No dudemos, hagámosla. Muchas gracias por haberme invitado hoy. Muchas gracias.